Se fue. Sin una sola palabra. No hubo pelea. No hubo señales claras. No hubo una conversación final donde alguien dijera esto no funciona o necesito tiempo o cualquiera de esas frases que duelen pero al menos tienen forma. Hubo presencia, y luego silencio. Hubo mensajes respondidos, y luego mensajes vistos sin respuesta, y luego mensajes que ni siquiera llegaron a ser vistos porque en algún momento dejaste de enviarlos. Y ahora estás aquí, revisando una conversación que termina con tus propias palabras, preguntándote qué fue lo que pasó. Eso es lo que más pesa de este tipo de ausencia. No la pérdida en sí, sino la falta de cierre. El cerebro humano necesita explicaciones con una urgencia que es casi física. Cuando algo termina sin narrativa, sin causa aparente, sin el mínimo hilo que permite entender la secuencia, la mente no descansa. Sigue buscando. Sigue revisando. Sigue construyendo hipótesis en un bucle que puede durar semanas, meses, a veces años. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo cambió algo? ¿Hubo una señal que no vi? Y la respuesta más difícil de aceptar es esta: probablemente no hiciste nada. Probablemente el problema no estaba en ti. Estaba en algo que esa persona nunca aprendió a hacer. Tener una conversación incómoda. Para entender a las personas que se van sin explicaciones, necesitas entender primero qué es lo que hace tan difícil dar esas explicaciones. Porque desde afuera parece simple. Parece casi un acto de cortesía básica. Decirle a alguien que ya no quieres continuar, que algo no está funcionando, que necesitas distancia. 3 frases. 2 minutos. Una incomodidad breve a cambio de no dejar a otra persona en un limbo que puede durarle mucho tiempo. Parece simple. No lo es. Para ciertas personas, esa conversación representa algo que su sistema nervioso no puede sostener. No es cobardía en el sentido moral del término. Es una incapacidad real, construida a lo largo de años, de tolerar el conflicto interpersonal directo. Y esa incapacidad tiene una historia. Siempre tiene una historia. Piensa en lo que ocurre en el cuerpo cuando tienes que decirle algo difícil a alguien que te importa. La tensión en el pecho. La aceleración del pulso. La mente buscando las palabras exactas y no encontrándolas. La anticipación del dolor del otro como si fuera el tuyo propio. Para la mayoría de las personas eso es incómodo pero transitable. Se respira, se dice, se atraviesa. Para otras, ese estado de activación es insoportable. No como exageración. Como dato fisiológico real. Hay personas cuyo sistema nervioso aprendió, muy temprano en su historia, que el conflicto es peligroso. No metafóricamente. Literalmente peligroso. Porque en el entorno donde crecieron, expresar una opinión contraria, poner un límite, decepcionar a alguien o generar desacuerdo tenía consecuencias reales. Enojo, castigo, retirada afectiva, rechazo. El conflicto no era una conversación difícil. Era una amenaza al vínculo. Y perder el vínculo, de niño, es una de las experiencias más aterradoras que existe. Entonces el sistema nervioso tomó una decisión de supervivencia. Evitar el conflicto a cualquier costo. Ese mecanismo, que en la infancia era una adaptación inteligente, se convierte en un problema en la vida adulta porque sigue operando con la misma lógica de emergencia aunque las circunstancias ya no sean las mismas. El adulto que aprendió de niño que el conflicto destruye vínculos sigue sintiéndolo así aunque ya no viva bajo ese techo, aunque ya no dependa de esa persona, aunque la conversación difícil que tiene por delante no tenga ninguna consecuencia real más allá de la incomodidad momentánea. El cuerpo no sabe que el peligro ya pasó. Sigue reaccionando como si la conversación pudiera destruirlo. Y entonces hace lo único que aprendió a hacer cuando la situación se vuelve insostenible. Desaparece. Hay un término que en los últimos años se volvió parte del vocabulario cotidiano para describir este fenómeno: el abandono silencioso. La desaparición sin aviso. El corte abrupto sin explicación. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que las redes sociales y la comunicación digital volvieron más fácil de ejecutar y más doloroso de recibir. Porque antes desaparecer requería esfuerzo físico. Ahora requiere solo no responder. Un dedo que no toca la pantalla. Una decisión que desde afuera parece pasiva y desde adentro es una huida a toda velocidad. Pero hay algo más en este patrón que va más allá del miedo al conflicto.
Hay una pieza que muchos análisis superficiales se pierden. Y es esta: muchas de las personas que se van sin explicaciones genuinamente no saben qué decir. No como excusa. Como limitación real. El vocabulario emocional es una habilidad. Como cualquier habilidad, se aprende. Y se aprende en un entorno específico, con modelos específicos, a través de experiencias específicas. Hay personas que crecieron en familias donde las emociones se nombraban, se conversaban, se procesaban en voz alta. Y hay personas que crecieron en familias donde las emociones no tenían nombre, o donde nombrarlas era visto como debilidad, o donde simplemente nadie sabía cómo hacerlo porque tampoco les habían enseñado a ellos. Si nadie te enseñó a decir me siento abrumado por esta relación y necesito salir, no vas a poder decir eso cuando lo necesites. No porque no lo sientas, sino porque entre lo que sientes y las palabras que lo describen hay un puente que nunca construiste. Y en ausencia de ese puente, la única salida disponible es no salir por la puerta, sino por la ventana. En silencio. De noche. Sin que nadie lo vea. ¿Reconoces a alguien en esta descripción? ¿O te reconoces a ti mismo en alguna parte de esto? Sigamos. Hay otro elemento que completa el cuadro y que tiene que ver con algo que los psicólogos llaman baja tolerancia a la culpa. No es que estas personas no sientan culpa. A menudo sienten demasiada. Pero la culpa es un estado emocional tan intenso para ellas que en lugar de atravesarla, la eluden. Y la manera más eficiente de eludir la culpa de terminar algo es no terminarlo de manera explícita. Si no hay conversación, no hay momento concreto en el que causaste daño. Si no hay palabras, no hay escena que revisar más tarde. Si desapareces, el final ocurre de forma difusa, sin un instante preciso al que regresar, sin una expresión en el rostro del otro que debas cargar contigo. La desaparición no elimina la culpa. La distribuye en el tiempo hasta volverla casi invisible. Para quien se va, eso funciona. Para quien se queda, ese silencio es todo lo contrario de invisible. Es ensordecedor. Es una pregunta que no tiene respuesta y que el cerebro va a seguir intentando responder durante mucho tiempo porque así funciona la mente humana, no puede descansar con los finales abiertos. Los finales abiertos son ruido cognitivo constante. Son una historia sin último capítulo que el cerebro sigue escribiendo por su cuenta, generalmente en la dirección más dolorosa posible. La culpa de quien se queda. La autocrítica. El inventario de errores posibles. La revisión de cada conversación buscando el momento exacto en que todo cambió. El algo hice mal que se instala como certeza aunque no haya ninguna evidencia real que lo sostenga. Eso es lo que produce el silencio del otro. No solo tristeza. Un daño específico, Dachie-Mentebel, que los investigadores del duelo describen como duelo ambiguo, el tipo de pérdida más difícil de procesar porque no tiene un objeto claro, no tiene un ritual, no tiene un momento de cierre. Es como hacer el duelo de alguien que todavía existe, que podrías encontrar mañana en la calle, cuya ausencia no tiene certificado ni fecha ni razón declarada. El cerebro no sabe cómo archivar eso. Y entonces no lo archiva. Lo deja abierto. Activo. Consumiendo energía de manera constante durante meses. Ahora viene el momento que más importa de todo lo que has escuchado hasta aquí. Porque hay dos maneras de estar en esta historia. Puede ser quien se quedó esperando una explicación que nunca llegó. O puede ser, en algún vínculo de tu pasado, quien se fue sin darla. Y si eres honesto contigo mismo, quizás reconoces las dos posiciones. Si eres quien se fue, lo que hiciste tenía una lógica. Una lógica aprendida, automatizada, completamente comprensible desde la psicología. No necesitas aplastarte con culpa retroactiva. Pero sí vale la pena preguntarte si esa lógica sigue siendo la única disponible para ti. Si el miedo al conflicto que aprendiste hace décadas todavía tiene que gobernar la manera en que sales de los vínculos. Si el costo de decir algo difícil es realmente mayor que el costo de dejar a alguien en un limbo del que quizás no salga fácilmente. La respuesta honesta, casi siempre, es que no. El conflicto breve duele menos que el silencio largo. Para los dos. Y si eres quien se quedó, hay algo que necesitas escuchar con claridad. La desaparición del otro no es una evaluación de tu valor. No es un veredicto sobre quién eres ni sobre lo que hiciste ni sobre si mereces o no mereces una explicación. Es una fotografía del estado interno de esa persona.
De su capacidad, en ese momento, de hacer algo que le generaba un nivel de activación emocional que no sabía cómo manejar. No fue sobre ti. Fue sobre lo que ellos no podían hacer. Eso no elimina el dolor. El dolor es real y es tuyo y tiene todo el derecho de existir. Pero sí cambia el foco. Deja de ser una pregunta sobre que fallaste y empieza a ser una pregunta sobre cómo procesas un final que alguien más decidió no cerrar. Y esa pregunta tiene respuesta. Requiere trabajo, pero tiene respuesta. El cierre que no te dieron, te lo puedes dar tú. No como resignación. No como perdonar lo que no se pidió perdón. Sino como un acto de recuperación de tu propia narrativa. Construir el final que el otro no te dio. Decidir el significado de esa ausencia sin dejárselo a tu cerebro que en modo automático siempre va a elegir la interpretación más dolorosa. Escribir el último capítulo tú. Con la información real que tienes, que alguien no supo, o no pudo, o no quiso tener una conversación que tú sí habrías tenido. Y que eso dice mucho más de ellos que de ti. Vuelves al principio. A esa conversación que termina con tus propias palabras. A ese silencio que lleva semanas instalado donde antes había algo. Pero ahora lo miras diferente. Ya no es un misterio sin solución. Es el retrato de alguien que aprendió a desaparecer porque nunca aprendió a quedarse. Y tú aprendiste algo que ellos todavía no saben hacer. Dar la cara. Eso vale más de lo que parece.